Hola, en la clase de hoy de lengua castellana hablaremos acerca de la relación semántica entre palabras, que abarca desde la sinonimia hasta la familia léxica. Al ser un tema tan amplio, en este vídeo hablaremos sobre la polisemia y la homonimia, donde explicaremos qué son, dando ejemplos, y además nos enfocaremos en los tipos de homonimia que hay. Ahora nos vamos a enfocar en qué es la polisemia. La palabra polisemia viene del griego poli, muchos, y sema, significados, por lo que las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados. Se escriben igual, tienen la misma categoría gramatical, mismo origen y en el diccionario las encontramos en la misma entrada. A continuación daremos una serie de ejemplos para entender mejor este concepto. La palabra planta es un ejemplo de palabra polisémica. En la frase "la planta de mi casa se ha secado porque no me he acordado de echarle agua", hace referencia al ser vivo. En cambio, en la frase "a Juan le duele la planta del pie", se hace referencia a la parte inferior del pie. Como vemos, aparte de estos significados, hay más significados en la entrada del diccionario. Otro ejemplo es la palabra aparato. ¿Qué aparato utilizas para jugar a videojuegos? Hace referencia al conjunto organizado de piezas que cumple una función determinada. En cambio, en la oración "el estómago forma parte del aparato digestivo", se hace referencia al conjunto de órganos de los seres vivos que desempeñan una misma función. Ahora vamos a centrarnos en la homonimia. La homonimia consiste en palabras que se pronuncian igual pero tienen distinto significado, y existen dos tipos, las homófonas y las homógrafas. Se escriben de manera distinta a excepción de las homógrafas. Pueden tener distinta categoría gramatical, distinto origen y en el diccionario las encontramos en distintas entradas, no como en las polisémicas. Existen esos dos tipos de homonimia, como acabamos de mencionar, las homófonas y las homógrafas. ¿Qué son las homófonas? ¿Qué abarcan? Pues las homófonas son aquellas que se escriben igual pero tienen distinto significado. En cambio, las homógrafas son las que se pronuncian igual pero tanto su escritura como su significado son distintos. Ahora vamos a centrarnos en las palabras homófonas, dando una serie de ejemplos para poder entenderlas mejor. Empezando por la palabra vaca. Vaca con V hace referencia al animal. La vaca estaba pastando cuando llegó el veterinario. En cambio, vaca con B hace referencia al utensilio del coche. Santi puso las tablas de surf en la vaca del coche para irse a Barraña. La palabra vaya con Y hace referencia a la conjugación del verbo ir. Cuando vaya a la frutería, compraré manzanas. En cambio, vaya con doble L hace referencia a la construcción hecha de cualquier material para cerrar un terreno. Por ejemplo, Pepe pone una valla en el pasto para que las ovejas no se escapen. En algunas palabras, el hecho de escribirlas juntas o separadas también hace que se encuentren en un estado de homonimia. Un ejemplo es la palabra entorno. Entorno todo junto hace referencia a lo que rodea y es un sustantivo. Un ejemplo, tienes que mantener un entorno agradable para la conferencia. En cambio, entorno separado hace referencia a alrededor y es una locución adverbial. El público se acumuló en torno a los actores. Otro ejemplo es la palabra aparte. Aparte todo junto hace referencia a la palabra diferente y es un adjetivo. Por ejemplo, Nadal es un caso aparte en el mundo del tenis. Aparte, separado, significa a una parte y es una combinación. Esas leyes dejan indefensos a parte de los ciudadanos. Ahora vamos a centrarnos en el otro tipo de homonimia, las palabras homógrafas. Un ejemplo de palabra homógrafa es la palabra sobre. Ayer vi una película sobre la vida de un médico. En esta frase, sobre funciona como preposición, haciendo referencia a la palabra encima de. En cambio, en Fernando abrió el sobre y se encontró su admisión a Harvard, significa la cubierta del papel para introducir en su interior cartas, tarjetas, etc. Otro ejemplo es la palabra llama. Llama a tu tío, está muy disgustado por lo que pasó ayer. Ese llama hace referencia al verbo llamar. En cambio,
en la oración cuando Alejandro fue a Perú no hizo más que ver llamas por todos los campos, hace referencia al animal, siendo un sustantivo. Resumiendo todos los conceptos que aparecieron a lo largo de este vídeo, los recogemos en esta tabla, donde diferenciamos entre polisemia y homonimia. Por un lado, las palabras polisémicas sabemos que se escriben igual, en cambio las homónimas se escriben de manera distinta, a excepción de las homógrafas. Por otro lado, las palabras polisémicas tienen la misma categoría gramatical y las homónimas tienen distinta. Las palabras polisémicas tienen el mismo origen, a diferencia de las homónimas, que tienen un distinto origen. Y para terminar, en el diccionario, las palabras polisémicas las encontramos en la misma entrada, como vimos al principio del vídeo con los ejemplos que dimos de palabras polisémicas. En cambio, en las homónimas las encontramos en distintas entradas. Gracias por vuestra atención. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender mejor la diferencia entre homonimia y polisemia.